Capítulo 31. La comunicación espiritual había terminado. Daphne entró entonces en un estado de semi-inconsciencia, con la cabeza caída hacia adelante y la barbilla apoyada en el pecho. Sus profundas inspiraciones hacían oscilar su gesto sereno, oculto bajo una cascada de pelo enmarañado y grasiento. Poco a poco fue despertando. Se la veía agotada, y los chicos prefirieron permanecer en silencio mientras asistían a aquel proceso gradual de recuperación. Tenían mucho que contarle. Los trances consumen mucha energía, les explicó la bruja, todavía vacilante. Vaya, por lo visto Pascal ya ha aprendido a ponerse en contacto con nosotros. No ha perdido tiempo. Ha sido increíble, comentó Jules, admirado. Hemos hablado con él. ¿Cómo es posible? Eso digo yo, convino Dominique, cuya credulidad no hacía más que crecer ante el apabullante argumento de los hechos. Para los chicos, aquella noche estaba siendo la más intensa de su vida. Y lo que quedaba. Decidme, los interrogó Daphne, inquieta. Pascal está bien. Continúa con la misión. Ella no frenaba sus interrogantes, a pesar de que todavía estaba débil. ¿Qué os ha contado? Como medium no me entero de lo que transmito. Soy un simple vehículo para otros espíritus. Dominique procuró tranquilizarla, algo abrumado ante la creciente complejidad de los acontecimientos. Él está bien. Todo sigue adelante. Menos mal. ¿Y qué más os ha contado? Pues prepárate. Después de todo lo que hemos pasado en el Instituto Anatómico Forense, ahora tenemos que volver a salir. Aquella sorprendente noticia no le hizo gracia a la bruja. Pero ya es de noche. Dominique se encogió de hombros. No hay más remedio. Pascal ha insistido en que se trata de algo vital, aclaró. No puede ir a buscar a Michelle sin unos objetos especiales que debemos recuperar y meter en el arcón. Después tú tienes que recitar unas palabras en latín que hemos apuntado en esta hoja. Y todo hay que hacerlo ya. Se lo ha dicho un tal Polignac, Constantin de Polignac. El problema es que esos objetos están en un cofre custodiado por un espíritu, añadió Jules. En una mansión de las afueras, así que no es tan fácil. Daphne asintió. El hecho de estar participando en algo para lo que se había preparado toda la vida le permitía extraer de su viejo cuerpo unas energías más propias de la juventud. La apertura de la puerta le había quitado 20 años de encima. Sus ojos brillaban, dentro de la preocupación, pero brillaban. Estaba preparada para la siguiente misión. Ya me imaginaba que, para moverse en la oscuridad, el viajero necesitaría talismanes. Miró a los chicos pensando. Dominique, ahora serás tú quien se queda a vigilar la puerta oscura. Así descansas. No creo que el vampiro haya localizado aún este emplazamiento. Si ocurriera algo, si detectaras algo sospechoso en nuestra ausencia... Los tres guardaron silencio ante aquella pavorosa imagen. Nada era seguro. El demonio vampírico podía aparecer a pesar de las dudosas previsiones de la bruja, y eso era un hecho que debían asumir. Avísanos inmediatamente al móvil de Jules, reanudó Daphne. Pero eso no bastará si de verdad la amenaza de las tinieblas llega hasta aquí. Dominique, tendrás que llevar a cabo tú solo unas primeras acciones para darnos tiempo a regresar. ¿Una especie de protocolo de actuación en caso de emergencia? El aludido se había encogido de forma inconsciente. ¿Enfrentarse sin ayuda al vampiro? Estuvo a punto de rogarles que no se fueran o que lo llevaran con él, pero entendió a tiempo que se trataba de una petición imposible, injusta, y afrontó aquella nueva prueba. Daphne empezó a darle instrucciones, la forma de rociar con agua bendita los accesos del desván y que debían permanecer cerrados a cal y canto, los métodos de defensa con arma de plata y otros rituales de protección destinados a ganar tiempo. Dominique asentía, tragando saliva con nerviosismo. Siempre le habían gustado los desafíos, pero la naturaleza salvaje y oscura de aquel adversario le provocaba la incómoda sensación de que no jugaba en casa, de que quien manejaba las riendas era una mano invisible que pretendía estrangularlo. ¿Y tú? Terminó la vidente mirando al anfitrión. Vamos a mi casa. Necesito utensilios especiales que puedan ayudarnos ante la presencia espiritual que custodia ese cofre. No nos queda más remedio que gastar algo de tiempo. Esto me ha pillado por sorpresa. Después me acompañarás a buscar los objetos que pide el viajero. ¿Os ha dado Pascal la dirección? Sí, respondió Jules. Rue Viron, a las afueras de París.
Daphne abrió su bolso con la intención de sacar algunas de las herramientas que habían utilizado para acabar con los vampiros y que en esta ocasión no le iban a hacer falta. ¿Concretó Pascal a qué tipo de fantasma vamos a enfrentarnos?, preguntó la vidente, recabando la mayor cantidad posible de información. La verdad es que no. Para Dominique era suficiente con aceptar que el próximo peligro al que se enfrentaban era un espíritu. Las catacumbas de París, cerradas por la hora a los turistas, se mostraban como un entramado subterráneo de galerías intrincadas en las que se almacenaron los restos de miles de cadáveres del siglo XVIII, procedentes de cementerios vaciados. Las calaveras se acumulaban allí, apiladas, formando auténticos tabiques de huesos clasificados por años. Y entre esos muros óseos, una silueta alta, silenciosa, avanzaba con tal sutileza que parecía deslizarse por el suelo rugoso. Sus ojos amarillentos destilaban odio e impaciencia. Era el señor Wagner, acudiendo a su cita con Henry de Lavaux, convertido hacía días en una criatura no muerta que rebuscaba entre los cadáveres su alimento, a la espera de que su amo le permitiese atacar a vivos para saciar su sed de sangre. Los cuerpos de los vampiros se encontraron en uno de los pasadizos, junto a las calaveras datadas en 1789. De Lavaux, malherido por los impactos de las balas de plata que había recibido en el cementerio, permanecía recostado. Alzó la cabeza con esfuerzo al darse cuenta de que el vampiro principal estaba a su lado. No lo había visto llegar, por supuesto. Siempre que se veía a Wagner, era demasiado tarde. ¿Dónde está la puerta oscura?, susurró el recién llegado con voz ronca, ignorando el lamentable estado de su discípulo. El viajero la ha cruzado de nuevo y necesito llegar a ella. De Lavaux bajó ahora sus ojos vidriosos, tenso. Lo siento, señor. No la he encontrado todavía. No he podido. Me dañaron. El rostro del vampiro principal se contrajo de rabia. Alargó el brazo y su mano se cerró sobre el cuello del súbdito antes de alzar aquel miserable cuerpo de un tirón, arrastrándolo con brutalidad por la pared de huesos. No me has obedecido. Las palabras de Wagner brotaban de sus labios entrecerrados a trompicones, como lastradas por el peso de la aversión. Te has dejado ver y no ha servido para nada. Me has fallado. De Lavaux lo miró con miedo. Aquel ser poderoso podía curarlo o destruirlo definitivamente, pero no tenía fuerzas ni para pedir clemencia, e intuyó su inminente ejecución. Los brazos del que acabara con su vida en el instituto lo acercaron a su boca abierta, a sus colmillos puntiagudos. Te arrepentirás para siempre, sentenció el monstruo sin apartar la mirada gélida de la criatura que él mismo había creado con su mordedura venenosa. Los últimos ruidos que profanaron la paz nocturna de las catacumbas fueron los que provocaba el cuerpo de Lavaux al ser arrastrado. El antiguo profesor todavía no sabía lo que le aguardaba, dónde lo estaba llevando su amo para castigar su desobediencia, pero fue consciente de que jamás volvería a pisar aquel mundo. Por fin la bruja da señales de vida, pensó Marguerite, medio dormida aquella hora y aburrida de merodear por los alrededores del edificio donde Daphne realizaba sus sesiones de adivinación. La detective, escéptica hasta la médula, no entendía cómo alguien podía ganarse la vida con semejante actividad. ¿Tanto crédulo había? ¿Tan fácil era sacarle el dinero a la gente? Qué vergüenza aprovecharse de la incultura y la superstición. Pero aún había algo más desconcertante. La vidente acababa de aparecer acompañada de nuevo por un chaval muy joven, que para colmo no era el del día anterior. Le resultó familiar. ¿Qué se traía entre manos aquella mujer tan extraña? ¿Cómo lograba atraer el interés de los adolescentes? Cuanto más investigaba, más sórdido le parecía todo. Ahora Daphne acababa de entrar junto al chico desconocido en un coche rojo muy viejo. Sin perder tiempo, Marguerite volvió al suyo y se preparó para seguirlos, asegurando el vendaje de su rostro para que no le molestara al conducir. No podía permitirse perder aquella pista, que constituía la única línea de investigación prometedora del caso de Lavaux. Un momento. ¿Ese muchacho? Una brusca corazonada abrió una brecha en la memoria de la detective, que sintió un chispazo en su cabeza al caer en la cuenta de algo. Inquieta, Marguerite extrajo de su bolso una libreta donde apuntaba los detalles de los casos en los que había estado trabajando, entre otros el de la desaparición de Gaul y Melanie. No tardó en encontrar lo que buscaba. Sí, ese era. Ahora lo recordaba. Alto, flaco, con ropas negras que contrastaban con su piel tan blanca. Aquel chico que acompañaba a la vidente no era tan desconocido. Se trataba de Jules Marceau, el anfitrión de la fiesta de Halloween. Pero, ¿es que todos los invitados a aquella puñetera fiesta estaban implicados de algún modo en su caso? No pudo pensar más, pues el coche de Daphne se alejaba con rumbo desconocido.
Aquí es, confirmó Jules atendiendo al número que figuraba en una placa clavada en la valla, una verja metálica cubierta de óxido y medio devorada por la hiedra salvaje. Daphne, al volante de su destartalado coche rojo, condujo hasta unos árboles y puso el freno de mano mientras apagaba el motor. Dejó las luces encendidas para ayudarse con su resplandor en medio de la noche. Antes de salir del automóvil, dedicaron unos momentos a contemplar aquel edificio de 2 plantas que iluminaba el coche. Se trataba de un viejo palacio del siglo XVII, cuyo aspecto abandonado producía un efecto disuasorio en cualquier posible visitante. No se distinguían otras construcciones cercanas. Hace mucho que nadie se pierde por aquí, comentó Jules observando el aspecto descuidado de los jardines y los cristales rotos de las ventanas superiores. Pero hay que reconocer que se trata de un caserón muy chulo, ideal como mansión encantada, desde luego. Cualquier director de fotografía mataría por poder rodar aquí una peli de fantasmas. Hablaba sin parar porque estaba asustado. ¿Seguro que la dirección que os dio Pascal es esta? Dudaba Daphne, ajena a los comentarios de su acompañante. No creo que un cofre haya sobrevivido a los saqueos de los vándalos que suelen asolar este tipo de edificios. Igual nadie ha tenido narices de meterse ahí dentro hasta ahora, susurró Jules, cuya pasión por el terror estaba perdiendo fuelle conforme adquiría conciencia de que se disponían a entrar en la desasogante construcción. La bruja le miró. ¿Cómo cambia todo con respecto a las películas, verdad? Jules asintió, sin despegar los ojos de aquella fachada de piedra ennegrecida que tenía un macabro encanto. Una cortina bailaba levemente desde el interior de una ventana rota, el típico detalle insignificante que convierte una escena apacible en la antesala de lo amenazador. Ya lo creo, Daphne, convino. Lo que pasa es que a mí me gusta el miedo, pero en la ficción, ¿sabes? Pues esto es la vida real. La bruja se mostró implacable. No podían retroceder. Y no nos queda más remedio que entrar. Ambos salieron del coche, y a los pocos metros pudieron empujar el portalón de hierro forjado que conducía a los jardines. El antiguo engranaje gimió al tiempo que cedía la verja. Los dos se habían detenido ante la puerta abierta, sin osar poner un pie en aquella propiedad perteneciente al pasado. La sensación de que eran observados desde el interior trepó por sus cuerpos, provocándoles una inquietud incómoda. Es normal lo que estamos sintiendo, adujo Daphne. El ser humano también es intuitivo, y sabemos que en la casa hay una presencia. A Jules se le puso la piel de gallina. Su perfil desgarbado mostraba una novedosa rigidez. Caminaron hasta llegar a la entrada principal, cuyas hojas de madera, atascadas por la suciedad, se resistieron al principio a ceder el paso. Cuando lograron acceder al interior de la casa, encendieron sus linternas, cuyos haces les permitieron descubrir una escalinata de mármol que conducía al piso superior. La bruja se disponía a ascender por aquellos peldaños, pero Jules la detuvo. Pascal dijo que el cofre se encuentra en el sótano. Le susurró mirando con desconfianza hacia todos lados, como si esperase la aparición de fantasmas por los rincones. La vidente asintió, cambiando la dirección de sus pasos hacia las escaleras que llevaban a la planta inferior. Nada rompía el silencio. Jules quería largarse de allí. Tenía la impresión de que más tarde no sería tan fácil, aunque todavía le daba más miedo quedarse solo, por lo que acompañó a Daphne en su avance. Fue pisar el primero de aquellos peldaños descendientes y la calma se quebró, astillándose en 1000 gritos que mutilaron el silencio. Un viento frío comenzó a correr por aquellas dependencias provocando violentos portazos, sonido de cristales rotos y el contoneo sinuoso de cortinajes polvorientos. Jules, perdiendo el control, se dio la vuelta, pero Daphne lo detuvo tomándole del brazo. «¡Aguanta!», le dijo. «No podemos irnos sin el cofre. No te dejes llevar por el miedo, eso es lo que pretende el ente que habita esta casa. Piensa en otra cosa, no atiendas a los fenómenos que se están produciendo». Eso se dice fácil. La voz de Jules temblaba, su tez lechosa estaba húmeda de sudor. Reanudaron su camino. Poco a poco se iban aproximando al sótano. Allí abajo, una puerta cristalada golpeaba contra el marco, impulsada en su giro por los constantes remolinos de aire que iban formándose. En uno de aquellos arrastres, alcanzaron a ver en el cristal el pavoroso reflejo de una mujer ahorcada mirándolos con una hostilidad virulenta. Aquello fue demasiado. Jules huyó peldaños arriba sin que, en esta ocasión, la vidente pudiera evitarlo. De hecho, lo intentó, pero una fuerza invisible le impidió actuar empujándola por las escaleras. Daphne cayó pesadamente, sintiendo el dolor repentino de los bordes de los escalones clavándose en su cuerpo, aunque por suerte estaba muy cerca del piso y solo sufrió algunas contusiones. Quedó tendida en el suelo,
lo que aprovechó para recuperar la respiración. Estaba sorprendida. Dada su condición de medium, no esperaba en aquel espíritu una reacción tan violenta. Se empezaba a asustar. ¿Y Jules? ¿Dónde estaba Jules ahora? Dominique aguardó con el teléfono pegado a la oreja. Era un poco tarde, pero conocía los horarios de la familia Rivas y sabía que podía llamar. ¿Sí? El chico reconoció la voz. Era la madre de Pascal. La conocía bien por la cantidad de veces que había acudido a la casa de los Rivas. Dominique, de hecho, era considerado de la familia. Incluso había veraneado con ellos. Hola Brigitte, soy Dominique. Hola, ¿qué tal estás? Muy bien, gracias. Oye, has hablado esa tarde con Pascal, ¿verdad? En eso habían quedado. Pascal debía preparar su coartada antes de partir hacia el más allá. Sí, contestó la mujer sin sospechar nada. Me ha llamado para decirme que no vendría a dormir porque estáis preparando un trabajo en casa de un amigo vuestro del lycée. Ya tengo el teléfono de ese chico. Por lo visto vais a estar varios días muy metidos en eso, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Estáis aprovechando el tiempo? Sí, todo va bien. Pero nos queda mucho todavía, la verdad. Pascal me ha pedido que os llamara porque a lo mejor mañana comemos aquí para empezar antes. Él ahora está ocupado con Jules en el trastero, buscando un ordenador viejo que necesitamos. Ya sabes que con mi silla de ruedas no puedo ayudarlos. Claro. Ella pensó unos instantes. Por la voz se notaba que debía de estar preocupada con otros asuntos. Bueno, dile a Pascal que me mande un mensaje mañana con lo que decidáis, ¿vale? Pero si al final no viene a comer, que no se le olvide que mañana le toca dormir en casa de la abuela. Mi madre ya está mejor, pero todavía no queremos que pase la noche sola. Claro, se lo diré. Con eso contaban para ganar una velada más. Pascal ya había hablado con su abuela para que le cubriese las espaldas en caso de que no llegara tiempo de acompañarla durante aquella segunda noche. La anciana mujer se había mostrado encantada ante aquella complicidad con su nieto favorito. Dominique se disponía a despedirse cuando la mujer lo interrumpió. Y preferiría que antes se pasara por casa, añadió. Seguro que os queda tiempo suficiente para terminar ese trabajo, ¿no? Qué pesadas son las madres, se quejó para sus adentros Dominique mientras gestaba la siguiente maniobra para mantener el plan. No te creas, defendió el chico la tapadera, acariciando con malicia el móvil que Pascal le había entregado antes de irse al mundo de los muertos. Lo hemos dejado para el final y ahora vamos muy apurados. No sé si Pascal tendrá tiempo de ir a veros mañana antes de acudir a casa de su abuela, pero no te preocupes. Si mañana nos cunde, acabaremos de una vez el trabajo y pasado lo tendrás comiendo en casa. Es que nos queda ya tan poco. Dominique empleaba en su voz una inflexión insistente destinada a vencer las últimas reticencias de Brigitte. Como la notaba impaciente por otras cuestiones, sabía que alargar la conversación jugaba a su favor. En efecto, los titubeos de la madre de Pascal sucumbieron ante la necesidad de ella de terminar la conversación. De acuerdo, concluyó. Pero no os acostumbréis a trabajar así, debéis organizaros mejor la próxima vez. Claro. Ahora Dominique experimentaba con el tono maduro, responsable. Muchas gracias, Brigitte. Verás qué nota sacamos en la exposición oral. Sería fácil cumplir el encargo del mensaje. Otra cuestión era cómo ganar tiempo en caso de que su amigo continuase en el más allá vencida la noche del día siguiente, si es que tal hecho no suponía la imposibilidad del retorno de Pascal, trágica alternativa que se negó a contemplar. Pero de eso se preocuparían en su momento, bastante tenían ya. Lo único que no podrían camuflar de ningún modo sería un fracaso en la misión de Pascal. Dominique no quiso ni imaginarlo después de tantas mentiras. Sería incapaz de volver a mirar a la cara a Brigitte si alguien se veía obligado a comunicarle que jamás volvería a ver a su hijo. Portaos bien, ¿eh? Terminó la mujer antes de colgar. Ya sé que no hace falta que os lo diga, pero... No te preocupes, estamos demasiado ocupados, no tenemos ni ganas de pensar en otras cosas. Lo bueno de mentir por Pascal, se dijo Dominique mientras apagaba el aparato, era precisamente el carácter tan tranquilo de su amigo. Pascal jamás había dado problemas en casa, iba bien en los estudios, no bebía ni fumaba. La clara ventaja de la falta de iniciativa en una persona así era la imposibilidad de meterse en líos, algo que se cumplía al 100% en el caso de Pascal. Sus padres, acostumbrados a ello, nunca se mostraban desconfiados. Y como Dominique todavía gozaba de mejor fama, el chico, sonriendo, se dispuso a llamar a su casa. También tenía que hablar con su familia. Vaya montaje. De vez en cuando dirigía miradas vigilantes a la claraboya y a la puerta de las buhardillas. A ver si llegan ya Daphne y Jules, pensaba. ¿Habrán conseguido cumplir la misión? Ojalá sea así. La vida de Michelle depende de ello. Michelle. Llevado por sus intensos sentimientos hacia su amiga, se imaginó por un momento como el viajero.
Quizá en aquel otro mundo no habría necesitado la silla de ruedas, habría podido sentir de nuevo el peso de su cuerpo sostenido por las piernas, recordar el sólido impacto de sus pisadas en el suelo avanzando sin necesidad de ayuda, recordar lo que era estar de pie. Pero, por encima de cualquier otra cosa, lo habría dado todo por ser el viajero para poder participar en el rescate de Michelle en primera línea, no como ahora, solo en la retaguardia, sin más cometido que esperar, como un soldado tullido apartado del frente. Su escondida frustración no llegó a invadir su ánimo. La reciente imagen de su lucha contra los vampiros jóvenes lo estimuló, haciéndole descubrir que todos en aquel improvisado equipo cumplían un papel importante, vital, y que lo estaban haciendo bien. Él, en aquel instante, era el protector de la puerta oscura, nada menos. La envidia por Pascal suavizó su efecto corrosivo. Sin ser consciente de la generosidad de su propio pensamiento, se dio cuenta de que quizá Pascal necesitaba más aquel giro en la vida para superar sus propias inseguridades. A fin de cuentas, pensó en voz alta fingiendo un gesto altivo. Yo estoy condenado al triunfo personal. No está mal que alguien de la plebe pueda disfrutar también de las mieles del éxito. Se echó a reír. Aquella memorable frase tenía que compartirla con Pascal en cuanto volviera del más allá. Capítulo 32. En cuanto la vidente y el muchacho se perdieron dentro de aquel descuidado caserón, Marguerite encendió los faros de su coche y aproximó el vehículo con lentitud, procurando suavizar el ronroneo del motor. Ocultó el automóvil tras unos arbustos, donde lo dejó para dirigirse al edificio en cuyo interior seguía la extraña pareja. Como estaba sola y no sabía lo que podía encontrarse, sacó la pistola mientras avanzaba con la linterna encendida, enfocada al suelo para reducir el resplandor que delataba su presencia en medio de la noche. La detective se encontró con la puerta de la verja abierta y continuó sus pasos hasta la entrada principal. Una vez allí, extremó sus precauciones. Sobre todo cuando empezó a oír aquellos espantosos gritos, cuyo inesperado estallido la hizo retroceder de un respingo. Al mismo tiempo llegó hasta ella un estrépito de cristales, violentos portazos y la voz aguda de Daphne mezclándose todo en una sinfonía estridente. ¿Qué estaba sucediendo? Los gritos se repetían y golpes rotundos resonaban por todos lados. Marguerite sintió unas intensas ganas de alejarse de aquel tétrico lugar, en el que estaba descubriendo una insospechada vida nocturna. No obstante, su condición de policía se impuso. En el interior de aquel abandonado palacio podía haber gente que requiriese su ayuda. Y, no iba a engañarse, necesitaba avanzar en el caso de Lavaux. Marguerite entró, apuntando con su arma hacia todos los rincones que quedaban a la vista. Su inspección duró poco, sin embargo. En cuanto llegó a una segunda sala, la puerta por la que acababa de acceder se cerró de golpe, sin que ella lograra volver a abrirla a pesar de sus esfuerzos. Y eso que la detective tenía una notable capacidad de empuje gracias a su peso. Marguerite quedó así atrapada, en medio de un asombro más contundente que su propia inseguridad ante lo que estaba ocurriendo. La habían encerrado, y qué fácil había resultado, le escupió su autoestima. La detective maldijo en silencio, arrancándose el vendaje de la cara. Ya podían prepararse quienes fueran. Jules corría mientras tanto hacia el acceso principal. Necesitaba escapar de aquella claustrofóbica atmósfera. Sin embargo, sus ojos vieron con horror como todas las puertas a su paso se iban cerrando de golpe, incluida la de la entrada a la casa, que no logró abrir a pesar de sus esfuerzos. Nuevos gritos de desesperación se oyeron. El viento arreciaba, las arañas de cristal oscilaban colgadas en el techo, desprendiendo polvo. Al chico todo empezaba a darle vueltas. Jules estaba encerrado, pero no solo. Algo seguía allí con él. Lo percibí aproximándose. Notó un descenso de la temperatura que incluso le permitió distinguir su propio vaho. Jules se giraba sin poder adivinar desde dónde le vendría el próximo ataque. De repente sintió como su cuerpo tomaba velocidad y se dirigía hacia una ventana. El espíritu lo estaba lanzando contra ella. Él se deslizaba imparable por el vestíbulo de la casa, pero el cristal de la ventana a la que se dirigía estaba roto, ofreciendo a su cuerpo una dentellada mortal de filos cortantes. El choque parecía inevitable cuando un nuevo estallido se oyó a su espalda. Su cuerpo se detuvo a escasos metros de la guillotina de cristal. Se volvió, todavía incapaz de respirar. Daphne acababa de destrozar la superficie de un gran espejo barroco y gritaba: ¡Espíritu! ¡Nos envía al viajero! La reacción de la bruja había salvado la vida de Jules, o al menos la había prolongado unos minutos. El caos se mantenía en suspenso con la misma precariedad agónica que una bomba cuya mecha se iba consumiendo, resistiéndose a apagarse. Al menos, Daphne acababa de comprobar que su talismán no se había enfriado, así que aquel fantasma carecía de propósitos malignos. Comprendió que la presencia se limitaba a custodiar el cofre,
ahuyentando o matando, llegado el caso, a incautos visitantes. Solo ejercía de guardián, un fantasma hogareño que abandonaría aquella casa en cuanto el cofre fuese vaciado por alguien digno. Confió en que fueran ellos. La palabra viajero parecía haber hecho efecto en el espíritu, que prolongaba aquella tregua sin facilitar otros gestos. La bruja se mantenía junto al espejo, tensa. «Jules, ven hacia mí con lentitud», susurró. «Ya». El aludido, que casi no lograba caminar, inició sus titubeantes pasos hacia ella. Recorrió los metros que lo separaban de la vidente conteniendo la respiración, presionado por la posibilidad de hacer algo que provocase la ruptura de aquella serenidad frágil. No ocurrió nada. Cuando Daphne tuvo a su lado a Jules, volvió a dirigirse al espíritu. «El viajero necesita el cofre». Se giró hacia Jules y bajó la voz. ¿Cómo se llamaba quien le ofreció a Pascal esos valiosos objetos? Quien le habló de su existencia y localización. Jules tardó unos instantes en responder, rebuscando en su memoria. Constantin de Polignac, afirmó con seguridad trémula. «¡Nos envía Constantin de Polignac!». La quietud en el ambiente no se interrumpía, lo que interpretó la vidente como un buen síntoma. La bruja le hizo un gesto a Jules y reiniciaron el camino hacia el sótano. El chico tuvo que hacer un verdadero esfuerzo para vencer la angustia que le provocaba volver allí. Lo consiguió imaginando que se encontraba dentro de una de aquellas películas de terror que tanto le gustaban. Gracias a aquel truco, logró controlar mejor su estado de ánimo. Llegaron a una bodega cuyo suelo de piedra permanecía cubierto de una gruesa capa de polvo. El cofre estaba a la vista sobre una especie de altar. No era muy grande, de madera oscura repujada con piezas de bronce. «Quédate aquí y prepara la mochila», cuchicheó la bruja. «Voy por los objetos». Daphne, sin soltar su linterna, avanzó los últimos pasos que la separaban de su objetivo. Se detuvo ante el cofre, comprobando que la paz continuaba a pesar de sus movimientos. Llegaba la fase más delicada, levantar la tapa. Lo hizo con exquisita lentitud para estudiar el interior de aquella caja. En efecto, sus ojos se posaron en 3 objetos. Una daga cuyo filo oscuro refulgió al ser recorrido por el haz de la linterna, una pequeña roca plana y transparente, y una pulsera de pulidas esferas de algún mineral verde con vetas blancas. Aquel instante era clave. Si la calma no se interrumpía al tocar cualquiera de aquellos elementos, lograrían superar la prueba. De lo contrario... Siguieron unos disparos y Daphne percibió cómo la presencia espiritual que los vigilaba abandonaba el sótano. «No sé qué está ocurriendo arriba, pero hay que aprovechar», le advirtió a Jules. La vidente se inclinó sobre el cofre sin perder tiempo y alcanzó la piedra transparente mientras le alargaba al chico la daga y la pulsera. «¡Corre, Jules! ¡A las escaleras!». El muchacho obedeció, con los objetos especiales en una mano. Los haces de las linternas describieron un baile absurdo siguiendo sus rápidos movimientos mientras saltaban los peldaños. Jules habría podido superar aquellos escalones a mayor velocidad, pero prefirió mantener el ritmo más torpe de la bruja. Se negaba a alejarse de ella. Marguerite seguía alucinando con su situación. Acababa de hacer uso de su arma reglamentaria, pero, por extraño que pudiera parecer, sus balas no habían logrado que aquella puerta se abriese, ni provocaron tampoco que nadie apareciera al escuchar el violento estallido de los disparos, lo que todavía resultaba más inquietante. ¿Dónde se habían metido Daphne y el chico? ¿Es que no había nadie más en la casa? La detective pensó que tal vez la peculiar pareja había acudido allí para llevar a cabo algún extraño rito. A ver si al final se iba a tratar de una secta satánica con sacrificios humanos y todo. Por si acaso, tenía que lograr salir de aquella habitación cuanto antes. Alguien podía estar corriendo un serio peligro, además de ella. «Pero si es de vulgar madera, ni siquiera está blindada», susurró. «A grandes males, grandes remedios». La detective dio varios pasos hacia atrás para tomar carrerilla. Si de algo servía su grueso corpachón, era para utilizarlo como el mejor de los arietes. Se lanzaría a toda máquina contra aquella delgada puerta que continuaba atascada, y así saldría de una vez. En cuanto lo lograra, reaccionaría rápido, por si tras aquel tabique había gente en actitud hostil. No había llegado hasta allí para morir en el intento. Quedaba Marguerite para rato, se dijo. Respiró con profundidad varias veces y preparó su impulso final. En las manos conservaba la pistola y la linterna. En aquel momento oyó pisadas al otro lado de la puerta. Alguien corría, escapaba de la casa, y ella seguía encerrada. Frenética, devorada por la lacerante sensación de que se estaba quedando al margen de lo que ocurría, se dispuso a tirar la puerta de un empellón. Sin embargo,
Un chasquido sobre su cabeza retrasó unos instantes la iniciativa. El origen del sonido lo constituía una vieja araña de cristal que colgaba del techo, una maciza estructura de hierro con múltiples brazos bajo los que oscilaban pequeñas lágrimas de vidrio. Aunque aquella majestuosa lámpara ya no colgaba, se había soltado. Estaba cayendo. Y ella, mirando embobada hacia arriba, permanecía justo en mitad de la trayectoria de aquella imparable avalancha de cristal. No pudo evitar un grito, al tiempo que se apartaba de un salto en el último momento. El estrépito fue tremendo, y diminutas esquirlas de cristal alcanzaron el cuerpo tendido de Marguerite, arañándolo. En ese momento pensó que si el caso seguía así, no llegaría a enterar hasta el final. Cada vez que avanzaba un paso salía herida. «¡Hay que joderse!», rezongó, tirada en el suelo. ¿Has oído eso?, gritó Jules cuando atravesaban la entrada principal que conducía a los jardines. «Sí», contestó la bruja, «pero no mires atrás. Sigue corriendo hacia el coche». Si se hubieran vuelto, quizá habrían distinguido entre la penumbra la silueta de un hombre que se movía en silencio dentro de la casa. Pero no lo hicieron, tenían demasiada prisa y demasiado miedo. Jules confiaba en que Pascal no se le ocurriera volver a pedirles otro favor. Definitivamente le gustaba más el terror en la ficción que en la realidad. Aunque, en el fondo, toda aquella locura no había perdido su atractivo para él. Lo único que necesitaba era habituarse a la intensidad de aquellas emociones. Menuda aventura. Aquella puerta, que parecía inamovible, se abrió cuando Marguerite todavía permanecía en el suelo. La detective alzó la cabeza, pero no pudo articular palabra de pura sorpresa. «Hola, Marguerite. ¿Estás bien?». Era Marcel Laville, su amigo forense. Exhibía un gesto entre consternado y tímido, el típico gesto de niño sorprendido en una travesura. El Marcel de siempre, vaya. «Pero, ¿qué estás haciendo aquí? ¡Qué humillación!». La detective, recuperada del susto y sin hacer caso de sus heridas superficiales, no salía de su asombro. «¿Cuánto tiempo llevas en la casa?». Laville se encogió de hombros y le ayudó a levantarse. «Creo que hemos tenido la misma idea. La vidente nos ha traído aquí a los dos. Lo que ocurre es que yo he entrado a la casa por otro acceso». Marguerite se mostró suspicaz. «Pero si se supone que tú no la conocías». Se hizo un fugaz silencio. Marcel, como era habitual, titubeaba. «Pues me la enseñaste en el Parque Monceau, ¿te acuerdas?». La otra sintió con el ceño fruncido. «Ha sido al verla esta tarde cerca del Instituto Anatómico cuando he caído en la cuenta, y me he decidido a seguirla para comprobar si tú tenías razón a sospechar de ella». Marguerite tuvo que admitir que aquella explicación tenía sentido. Ella misma había visto a la bruja con el chaval precisamente a la entrada del edificio donde trabajaba Marcel. Se arrepintió de su desconfianza hacia el forense, enfadándose consigo misma con la cruda energía que dedicaba a todo. Laville era su compañero, pero también su amigo. Aunque había de reconocer que la paranoia sobre los vampiros que seguía defendiendo el médico había alimentado sus recelos. «Perdona, Marcel», se disculpó la detective. «Llevamos días soportando tal tensión que ya sospecho de todo. Solo te has limitado a hacer tu trabajo. Perdona». «No te preocupes», contestó el forense. «Este caso nos está desquiciando a todos». «¿Has visto algo en este caserón?». La vocación policial de Marguerite no tardó en salir a la luz. «¿Tenemos nuevas pistas?». Marcel meneó la cabeza hacia los lados, dispuesto a mentir para no delatar la verdadera razón de su presencia allí. «Nada, Marguerite. Esto solo es una casa abandonada. No tengo ni idea de para qué han venido aquí». «¿Tráfico de drogas?». «Lo dudo. Y, aunque así fuera, no me interesa para nada. Lo único que quiero son indicios vinculados con las muertes de Delaveau, Gaol y Melanie». Entonces el sonido de un motor que se alejaba rompió la quietud de la noche. «¡Se escapan!». La detective saltó hacia la entrada principal de la casa como impulsada por un resorte, pero solo pudo contemplar la silueta del coche que se perdía en la oscuridad. Era el automóvil de la bruja. «Pues qué bien», comentó sin molestarse en correr hacia su vehículo. «Vaya desastre». «¿Y qué más da?». La interpeló Marcel. «Sabes que ellos no tienen las respuestas que buscas. No pueden ayudarte». «No los descartemos tan pronto», avisó Marguerite. «Quizá lo de hoy no está relacionado, pero mi intuición de policía me pide que siga vigilando a esa vidente. Y eso haré, al menos hasta que tenga algo más». «Espero que ese algo más no sea una nueva víctima del vampiro». Marcel se arrepintió al instante de su última palabra, pero ya era tarde.
De entre sus labios se había deslizado un término que la detective no estaba dispuesta a manejar. Marguerite, confirmando la previsión de su amigo, adoptaba una mueca hastiada de lo más elocuente. ¿Ya estás con eso otra vez?, le recriminó entre aspavientos. ¡Déjate de monstruo! Se trata de un asesino de carne y hueso. Ojalá ese tipo haya tenido suficiente con lo que ha hecho. Maxwell no replicó, aunque supo que debían darse prisa en la investigación. Aquella criatura no tardaría en volver a necesitar sangre fresca, y mientras tanto, ¿qué estaría haciendo Delaveau? ¿Lo habrían anulado como vampiro las balas de plata?